Un gusto saludarles, amables televidentes y radioyentes, en este día lunes 21 de junio. También a usted que nos sigue por el internet y por el Facebook. Cuánto nos alegra que usted también sea parte de este ministerio en este momento cuando estamos compartiéndole el estudio de la lección de la escuela sabática. Mis hermanos Tony García y Carmelo Ramírez están aquí otra vez para acompañarme en el estudio de hoy. Hermano Tony, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias a Dios que estamos bien. Y nuevamente aquí con el deseo de compartir la palabra, porque al estudiar estas lecciones de escuela sabática, pues nosotros somos los que somos primeramente bendecidos, porque nos da la oportunidad de escudriñar no solo lo que ya presentamos aquí, sino que es mucho más lo que estudiamos y eso nos ayuda. Y yo por eso los invito a ustedes también que no se queden con lo que aquí comentamos. Si tienen los libros del Espíritu de Profecía, investiguen de qué es lo que más habla el Espíritu de Profecía acerca de lo que aquí se está estudiando. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bienvenido. Es un placer nuevamente estar aquí en un día más, ¿verdad? Que por la gracia del Señor nos permite estar para hacer esta programación, este estudio, ¿verdad? En lo cual pues creo yo que nosotros somos los bendecidos al estar repasando estos hechos precisamente de la iglesia primitiva. Así es que esperamos que también ustedes, hermanos, hermanas, que nos ven, que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, sean bendecidos también en este día. Permítanme anunciar a los televidentes del canal 17.4 Advenimiento TV, allí en Austin, Texas, la capital del estado, que a partir del 1 de julio ya no estará saliendo nuestra señal allí por el 17.4, sino que saldrá por el 19.7. Tomen nota, por favor, ustedes los televidentes de Austin, Texas. A partir del 1 de julio estaremos en el 19.7, de manera que vayan ustedes mirando si se agarra ese canal, y si no, pues tienen que escanear el televisor, mover la antena, como siempre se hace, para poder tener la recepción. Repito, 19.7. será el canal que tendremos en Austin a partir del 1 de julio, en lugar del que actualmente está, que es el 17.4. Después de dar este anuncio, quiero también agradecer a todos que nos siguen apoyando para hacer la obra de Dios con diezmos, ofrendas y donaciones especiales. La escuela sabática siempre se ha utilizado por parte de los adventistas para promover los proyectos misioneros. Y por eso es que yo siempre en esta escuela sabática promuevo el proyecto misionero del Centro de Estilo de Vida, la Verdad Presente, que se ha de construir en este lugar, en Shepherd, Texas, aquí donde estamos ahorita, en lo que serán las oficinas. Atrás de mí, en la ventana, ustedes pueden ver al fondo el terreno. Es allá al fondo donde estarán las cabinas, donde vamos a recibir a las personas que gratuitamente les daremos los cuidados, o mejor dicho, los tratamientos con los remedios naturales de Dios. ¿Y cómo es que esto va a ser gratis? Bueno, porque aquellos a quienes Dios bendice, vamos a aportar para que de esa manera levantemos el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la Reforma Pro Salud, aplicándola a aquellas personas que no tienen, hermanos, cómo tratarse, y que quisieran ir a un centro de estilo de vida, tratarse con los remedios naturales de Dios, y no pueden porque es demasiado caro. Pues aquí entonces nosotros vamos a hacerlo gratuitamente, porque Dios va a proveer. Amén. Como ya está proveyendo a través de ustedes. Es por ustedes que hemos remodelado este lugar y estamos en esta oficina, y es por ustedes que allá vamos a construir las cabinas. Bueno, digo por ustedes, pero porque Dios los mueve a ustedes. Así que básicamente por Dios. Si ustedes quieren, va a ser con ustedes. Pero si ustedes no quieren, va a ser con otros. Porque aquí es Dios el que guía este ministerio. Amén. Ojalá que sea con ustedes. Ojalá que ustedes se dejen usar. Porque no hay cosa más linda, hermanos, que Dios lo use a uno. Yo de verdad agradezco a todos aquellos que han mandado diezmos, ofrendas y donaciones para que nosotros hagamos esta obra. Y el número para llamar y que yo les pueda dar detalles de cómo ustedes pueden enviar esas donaciones por la aplicación Cele, cómo lo pueden hacer por PayPal, cómo pueden llamar y en el instante sacárselo de su tarjeta de débito,
cómo pueden enviarlo por RIA, por Western Union, todas las formas, hermanos, que hay. El número para marcar y que su servidor les dé la información es 214-881-4029. Y el WhatsApp más 1-214-881-4029. Por ahí compartiré la información para que ustedes aporten como lo han estado haciendo hasta ahora. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Vamos a orar como siempre lo hacemos antes del estudio. Y voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga esta oración, por favor. Bendito Padre y cariñoso Señor, aquí estamos dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por este nuevo día y dándole las gracias porque, Señor, usted ha puesto en nuestro corazón el estar aquí para tener este estudio de su palabra, en la cual invitamos a su Santo Espíritu para que sea el que hable por medio de nosotros. Bendiga también las transmisiones y ayúdenos, Padre, a ser de bendición donde quiera que estemos. Bendiga a los que en estos momentos también están escuchando y están viendo esta lección en la cual, Señor, si le ponemos atención, vamos a llevar a cabo la obra que nos ha encomendado de poder, Señor, predicar este evangelio por testimonio para todas las naciones. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuando con este tópico que estamos estudiando esta semana y que es la última del trimestre, la cual tiene que ver con dejar nuestra zona de confort. Continuando con este tópico, vamos a mirar ahora los resultados de dejar la zona de confort. Y bajo el subtítulo Judíos y Gentiles en el sábado, hermano Carmelo, qué oportunidad se le ofreció a Pablo en la sinagoga de Antioquía. Esa Antioquía de Pisidia, no la de allá de Siria, sino esta otra. ¿Y qué podemos aprender de cómo se aplica esto hoy en día? Bueno, para esto vamos a la palabra del Señor en Hechos 13 y el versículo 15, donde nos dice de esta manera: después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que hubo una oportunidad para que los apóstoles hablaran, ¿verdad? Y yo estaba pensando antes de leer esto, estaba pensando en que ya aquí en estas sinagogas, ya eran unas sinagogas cristianas en las cuales ya judíos y gentiles estaban reunidos. Y aquí podemos ver, hermanos, que también estamos viviendo en estos tiempos donde, gracias a Dios, hay tantas personas. Y he escuchado, ¿verdad? Y a mí me han invitado también a algunas iglesias evangélicas a que si puedo participar en dar una palabra, ¿verdad?, del Señor. Y qué bonito es poder, ¿verdad?, presentarlas como la presentaron estos discípulos, porque el apóstol Pablo, si leemos más adelante, él está presentando la palabra que ya toda esta gente, más que todos los judíos, conocían, porque empezó precisamente desde un comienzo en los cuales, a través de los tiempos y los años, ¿verdad?, ellos sabían de todo lo que el apóstol les estaba predicando y cómo los llevó hasta el tiempo del Señor Jesús. Así también nosotros, hermanos, sí, nosotros no tenemos por qué luego entrar en controversia con doctrina, sino presentarles precisamente la palabra genuina, la palabra tangible, ¿verdad? La palabra transparente, de poderla presentar hacia la gente y no presentarles nuestros propios pensamientos, ¿verdad? O lo que nosotros lo hemos tomado así, o normas. Vamos a presentarles la palabra del Señor. Pero qué interesante. Si tenéis alguna palabra de exhortación, miren ustedes, para el pueblo, hablad. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, háblala. Yo te digo a ti, hermano, hermana, ¿tú tienes alguna palabra de exhortación? No tienes una, tienes muchísimas que están aquí en la santa palabra de Dios. Lo que te toca a ti es hablar. Amén. Exhortación. ¿Qué es exhortar? Exhortar es inducir a alguien con palabras a que haga o deje de hacer alguna cosa. Eso es exhortar. Inducir
con palabras a alguien a que deje de hacer o haga alguna cosa. Le dijeron a Pablo, le dijeron, varones, si ustedes tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, háblenla. Oh, hermanos, en este tiempo Dios se ha provisto de un pueblo, como es este pueblo remanente, el que se identifica con Apocalipsis 12:17. Dios se ha provisto de un pueblo, hermanos, que tiene palabra de exhortación. Amén. Que tiene un mensaje para inducir al mundo a que haga o deje de hacer lo que hace, para que esté preparado para irse con el Señor. Hablen, dice aquí las autoridades de esta sinagoga, hablen. Por eso es que aquí en Advenimiento TV, en estos 4 canales de televisión que tenemos y esta radio, todos los días estamos hablando, todos los días estamos induciendo a la gente a que respeten primeramente al Señor y luego su santa ley. Amén. Y que guarden su día santo, a que hagan un cambio en sus reformas, a que hagan un cambio, en cuanto a la salud, para que tengan una mejor calidad de vida. Aquí todos los días se están saliendo temas de salud por la mañana, por la tarde, mensajes proféticos, porque hermanos, tenemos un mensaje, tenemos una palabra de exhortación para este mundo, para estas ciudades grandes, y les estamos amonestando, les estamos exhortando en el nombre del Señor. Bueno, pero hermano Tony, ¿cómo el don de profecía nos habla acerca de, pues, cómo este trabajo también lo tenemos que hacer? Sí, pero antes de leer lo que la sierva escribió, aquí lo que yo veo también es la disciplina de los discípulos. Uh-huh. Porque no llegaban ahora sí sintiéndose que ellos son los que sabían y déjenos hablar porque nosotros traemos la palabra que... No, tenían disciplina. Cuando se les pidió que hablaran, uh-huh, entonces hablaron. Buen punto. No andaban interrumpiendo, no, ¿verdad? Y ahora lo que dice en el Evangelismo, la página 410, dice así: tal vez tengáis ocasión de hablar en otras iglesias. Al aprovechar esas oportunidades, recordad las palabras del Salvador. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto lo encontramos en Mateo 10:16. No estimuléis la malignidad del enemigo pronunciando declaraciones denunciatorias. En esa forma cerraréis las puertas a la entrada de la verdad. Hay que dar mensajes bien definidos, pero guardaos de crear antagonismo. Hay muchas almas que deben ser salvas. Evitad toda expresión dura. En vuestras palabras y obras sed sabios para salvación, presentando a Cristo ante todas las personas con quienes os relacionáis. Vean todos que vuestros pies están calzados con el evangelio de paz y buena voluntad hacia los hombres. Maravillosos serán los resultados que veremos si nos dedicamos a la obra llenos con el Espíritu de Cristo. Recibiremos ayuda en nuestra necesidad, si llevamos a cabo la obra con justicia, misericordia y amor. La verdad triunfará y llevará hacia la victoria. Amén. Aquí nos está hablando de prudencia que debemos de tener. Aun cuando hablemos la verdad, lo que vamos a presentar es la verdad. Dice que debemos de hacerlo de una manera que no cause primeramente ofensa con lo que decimos. Decirla de una manera en la cual no nos ofendamos. Segundo, que debemos de tener paciencia también, porque todo se va a decir a su tiempo. Porque hay cosas en las cuales es como al estar en la escuela. Tú no le puedes pedir a uno que principia en la escuela hablar ya de
raíz cuadrada. En fin, no, tienes que ir desde el principio y conforme vas avanzando le vas hablando las otras cosas. Así también los que dan estudios saben esto, que llegamos a un hogar y vemos cómo viven, vemos que a veces tienen mucha idolatría. Allí no podemos llegar luego diciéndoles, mira, eso no lo hagas, esa es idolatría. No, mejor presentémosle lo que la palabra de Dios dice con amor y ya ellos mismos se van a dar cuenta en lo que están. Definitivamente que hay que pedir sabiduría al Señor para saber digamos, el enfoque que vamos a darle a su mensaje y el tiempo adecuado en el cual debemos darlo. Porque si ustedes ven, la declaración está en el contexto de cuando hables en otras iglesias. Y aquí está hablando, por supuesto, de otras iglesias que no son adventistas, que son de otra denominación, de otro credo. Cuando hables en otras iglesias, en ese contexto es que está diciendo la sierva del Señor, aprovecha su oportunidad, pero recuerda de ser prudente, de ser sencillo, como dijo el Señor, y no estimules la malignidad del enemigo, pronunciando declaraciones denunciatorias. Y de repente, no sé, hay alguien en una iglesia pentecostal, metodista, Asamblea de Dios, lo que sea. Por ahí de repente alguien nos dio el púlpito, nos permitió hablar. Bueno, hermanos, ya aquí nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Pablo llegó allí y solo le dijeron de que hablaran. La sierva del Señor dice, cuando a ustedes les den esa oportunidad, hablen, pero hablen de esta manera. Hermano Carmelo, ¿qué tal si lee las otras dos citas que siguen para seguir reforzando el punto? Bueno, aquí mismo dice, mientras tengan su vida escondida con Cristo en Dios, oren y trabajen obreros fervorosos, fieles y temerosos de Dios, por los pastores honestos que han sido enseñados a interpretar falsamente la palabra de vida. Los pastores y los hombres sabios del mundo han de ser probados por la luz de la verdad presente. El mensaje del tercer ángel ha de serles presentado en forma juiciosa con su verdadera dignidad. Qué bonitas palabras. El mensaje del tercer ángel ha de ser presentado en forma juiciosa. Y al último, como dice, con verdadera dignidad. Lo que es la altura en que está y lo que mucha gente hoy en día, la mayor parte de las iglesias no conocen, el mensaje del tercer ángel. Hay que saberlo presentar primeramente, ¿verdad? Poniéndote tú en lugar de la otra persona que no conoce. Así es que con toda cautela, con toda dignidad y con toda confianza. Bueno, hermanos, esto está ocurriendo en Antioquía de Pisidia. Es una sinagoga, es un sábado, y entonces se está pidiendo a los discípulos, en este caso a Pablo y Bernabé, a que hablen si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo. Puede llegar un momento, hermanos, puede llegar un momento cuando el Espíritu de Dios toque a un ministro. En Houston, cuando recién el canal de televisión empezó, un pastor pentecostal me dijo, ¿cómo es que ustedes están predicando este mensaje hasta ahora? ¿Dónde han estado todos estos años? Este es un mensaje bíblico. ¿Por qué hasta ahora? Me dio un poco de pena cuando dijo eso, porque pues con los millones de diezmos que se reciben, hermanos, en todo Texas, hace rato hubieran habido canales de televisión en todas las grandes ciudades de este estado. Y me dice, ¿dónde han estado? Y yo tuve que decirle, bueno, hermano, no se nos había dado la oportunidad, pero Dios la ha dado ahora. Amén. Y me dice, aquí en mi iglesia ya voy a poner el sábado, dijo, para que lo guardemos. Gloria a Dios. Y ojalá, me dijo, tenga la oportunidad de que lo conozca para que usted venga a predicarnos un sábado aquí. Hermanos, yo le dije, si eso se da, con gusto. Por alguna razón, con tantos contactos, después parece que ya no volvimos a hablar.
o volvimos a hablar, pero ya no sé cómo fue, pero ya no fue posible la comunicación. Hasta ahora no sé. Solo me dijo, vamos a empezar a guardar el sábado aquí. Si hubiera dado la oportunidad de que yo hubiera llegado a predicar, el consejo del Señor es, cuando vayas a otra iglesia, sé prudente, sé sencillo, presenta el mensaje con dignidad y preséntalo de una manera juiciosa. Amén. Bueno, aquí estoy tomando el consejo y este es para todos, porque a más de alguno de nosotros se nos va a dar esa oportunidad. Pero, hermano Carmelo, a medida que Pablo relataba la historia de la nación hebrea y gentilmente los llevaba hacia el mensaje de Cristo, cuando le dieron la oportunidad, por supuesto, todo basado en las escrituras cumplidas, ¿qué llamamiento final hizo Pablo allí, cuando le dieron la oportunidad de predicar? Vamos a verlo en Hechos 13, del 38 al 41. Dice la palabra del Señor. Hechos 13, 38 al 41 dice: sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Mirad menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Aquí podemos estar viendo que este final de Pablo es de llevarlos a un conocimiento del Señor Jesús, a un arrepentimiento genuino del que se necesitaba en aquel entonces y del que se necesita hoy en día con nosotros también, hermanos. Porque si nosotros, que teniendo una verdad presente, una verdad que ha tenido muchos años, hasta parece que está escondida esa verdad, y que hoy últimamente es donde está apareciendo, y que para muchos, ¿verdad?, que deberían de estarla predicando, para ellos es un escándalo, pero para nosotros sabemos que es poder de Dios y hay que predicarla, porque hay mucha gente, hay muchos hijos de Dios fuera del pueblo, ¿verdad?, que no conocen esta verdad todavía, y que para ellos es algo raro esto, pero cuando se las presentemos, como dice allí, ¿verdad?, prudentemente y con las escrituras en la mano, ni para dónde se vayan a hacer. ¿Por qué? Porque lo van a aceptar, hermanos. Qué hermoso cómo Pablo buscó que la gente alcanzara la justificación por la fe a través de Cristo. No fue por guardar la ley, les dijo, como ustedes lograron ser justificados. Es solamente a través de Cristo. Amén. Y ese llamamiento que hace es muy hermoso. Cuando les dice, no menosprecien esto que se está haciendo en estos días. No rechacen este mensaje. En otras palabras les dijo, acepten a Jesucristo como su único Salvador para recibir el perdón de pecados. Ese mensaje, hermanos, no ha pasado de moda. Ese mensaje sigue siendo verdad presente. El pecador debe saber que el único que le puede justificar se llama Jesucristo. Amén. Y luego, hermano Tony, ¿cómo fueron conmovidos los corazones de aquella gente al oír a Pablo predicar en ese fructífero sábado? Sí, vamos a leer ahora los versículos 42 y 43. Dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Bueno, aquí nos está mencionando cómo fueron conmovidos, y esta palabra conmovidos, cuando uno se da cuenta que está mal y alguien te corrige y tú lo entiendes, eres agradecido. Pero en esta ocasión, y de lo que estamos hablando aquí, es a un punto de salvación. Si tú, hermano o hermana que estás mirando, tal vez por primera vez estés sintonizando, escuchando, mirando,
esta escuela sabática. Tal vez no sabías que estabas perdido, que estabas perdida, y el rumbo que llevabas era la destrucción final, esas llamas. Y ahora que estás dándote cuenta que hay un Salvador que ya murió en la cruz del Calvario, que ya pagó tu deuda y que tú eres libre, y si estás escuchando es porque ya Dios te escogió. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado, en la sangre de Cristo Jesús hay poder para perdonar todos tus pecados. Y cuando entiendes esto, hay gozo en tu corazón. Hay alegría porque sabes que hay salvación. Esta gente se alegró y quería conocer más. Y le pidieron que les comunicaran todo esto que ya habían hablado en la sinagoga, que también a ellos les hablaran. Donde quiera que vayas, si tú tienes la oportunidad, hazlo. Habla de la salvación que es en Cristo Jesús, que va a haber más de un alma que va a estar agradecida que Dios te haya llevado y te haya puesto en comunión con esta persona. Pero miren ustedes, los persuadían, dice, a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿A quiénes persuadían? Pues a estos que, prendidos con aquel tremendo mensaje que oyeron de Pablo, ahora estaban siguiéndolos, estaban detrás de ellos. Dice que eran gente piadosa, que ya estaban siguiendo a Pablo y a Bernabé. Y entonces les dice a ellos, perseveren en la gracia. ¿Qué es perseverar en la gracia, hermanos? Perseverar en la gracia no es otra cosa que mantener comunión con el Señor todo el tiempo. Perseverar en la gracia es hacer esto, miren, que estamos haciendo ahorita, estudiando las Escrituras, orando, trabajando para Cristo en la obra misionera, estar siempre, hermanos, activo en la obra de Dios. Eso es perseverar en la gracia, estar con el Señor, estar conectado con Él. Eso es vital. Pablo y Bernabé le dijeron a los que le seguían, perseveren en la gracia de Dios. ¿Cuánto hermano, hermana, hay que ya no perseveran en la gracia? Que se salieron, dieron la espalda al Señor y otra vez andan en el mundo. Algunos transgrediendo el sábado. ¿Cuántos hay, hermanos, que un día fueron adventistas, se gozaron y ahora ya no perseveran? Ojalá si estuviera alguno escuchándome ahorita, entendiera que lo que dejó de hacer era lo más importante en su vida y que lo vuelva a hacer. Es decir, que vuelva a perseverar en la gracia, que vuelva a Jesucristo. Hermanos, esto es vital. Perseverar en la gracia es vital, hermanos, para finalmente uno ser salvo. Recuerden lo que dijo el Señor. El que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Ese será salvo. Bueno, así nosotros vemos que los corazones de aquellas personas que habían respondido al mensaje fueron exhortadas de esa manera. ¿Qué le parece, hermano Carmelo? Si para cerrar vemos la cita que está a continuación del don profético. Bueno, aquí la sierva del Señor, en el mismo libro Hechos de los Apóstoles, página 140, habla sobre Hechos 13:38. El Espíritu de Dios acompañó las palabras que fueron habladas y fueron tocados los corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver allí, ¿verdad?, que cuando Pablo les habló sobre estas palabras, ¿verdad?, de que solamente había perdón de pecados en el nombre de Jesús, estas personas le rogaron que el siguiente sábado les hablaran. Qué hermoso, hermano, cuando tú permites que el Espíritu Santo hable a tu corazón, tú de ti mismo, de tu interior, van a salir esas palabras. Sígame hablando de eso, sígame hablando, porque realmente eran palabras que en muchas de esas partes eran conocidas, pero en otras eran desconocidas, tocante al perdón de pecados en el nombre de Jesús. Aquí vemos que hoy en día también, hermanos, lo que tú tienes, lo que yo tengo, es algo que el Espíritu Santo te está haciendo que lo hables, ¿verdad?, que lo proclames. Porque hay mucha gente ahí afuera que está esperando que tú le llegues
¿verdad? Precisamente con esta esperanza de que Jesús viene y que Jesús nos ama y que Jesús quiere hacer un cambio en nuestras vidas para honra y gloria de Él. Pues entonces vamos a pedir a Dios, hermanos, a que también nosotros perseveremos en su gracia y que también nosotros, hermanos, abramos el corazón para que su palabra haga esa obra de transformación como la hizo en esos judíos y gentiles aquel sábado cuando Pablo les predicó. Amén. Miren, antes de cerrar, quiero decirles esto. Por favor, cuando vayas al templo, cuando vayas a congregarte, deja que Dios toque tu corazón Amén. con su palabra. ¿Por qué crees tú, hermano, que estos judíos y gentiles ahora iban detrás de Pablo y Bernabé? Porque la palabra los había tocado, porque su actitud con la que llegaron allí fue de hambre, de querer comer el pan de vida, y surtió tanto, hermanos, nutrió tanto ese organismo, esa alma espiritual, la nutrió tanto el Señor con aquella palabra, que ahora iban siguiendo a Pablo y Bernabé. Hermanos, ¿qué les parece si oramos también por eso? Para que cuando vayamos al templo a escuchar, hermanos, de la misma manera la palabra haga esa obra en nosotros. ¿Oramos por eso? Amén. Vamos a arrodillarnos. Oh Padre, aquí estamos viendo los resultados de cuando se sale de la zona de confort. Pues Pablo y Bernabé están mirando esta bonita respuesta de judíos y gentiles allí en Antioquía de Pisidia. Cómo, Señor, tocó tanto el Espíritu Santo sus vidas a los oyentes de aquel mensaje que Pablo les predicó, que ahora querían, Padre, ellos andar con los discípulos, pues los seguían. Y habiendo sido un mensaje de justificación, de gracia el que habían oído, oh Señor, Pablo y Bernabé dijeron lo que siempre nosotros debemos decir: perseveren en la gracia de Dios, perseveren en la gracia que es en Cristo Jesús. Y allí es, Padre, donde queremos rogarte tu ayuda, para que nosotros, Señor, siempre, siempre te amemos y nunca dejemos de perseverar en la fe. Ayúdanos, Padre, para que perseveremos siempre en tu gracia y nunca, Padre, te dejemos por nada. Que nos mantengamos siempre, Señor, sirviéndote gozosos y así, Padre, compartir también con otros el tesoro más grande que hemos encontrado, el cual es Jesucristo. Amén. Oh Padre, en tus manos nos ponemos, pero al mismo tiempo te pedimos que cada vez que nos hagamos presentes al templo para escuchar tu palabra, esa palabra, Señor, nos transforme, toque nuestras vidas, de tal manera que como los judíos y gentiles, oh Señor, anhelemos comer más, queremos querer más, Señor, de ese nutriente para nuestra vida. Te rogamos, Padre, que nos ayudes para que podamos vivir lo que vivieron estas gentes cuando oyeron aquella palabra poderosa. Te lo rogamos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.